Mira, voy a empezar diciendo algo y luego ya me extiendo porque este video no es para quedar bien con nadie ni para que me den likes fáciles, es porque de verdad estoy harto de que en el wrestling se confunda ruido con talento, espectáculo con calidad y marketing con nivel real, y en medio de todo eso está Iyo Sky, que para mí es una anomalía dentro de un sistema que premia todo menos la lucha, y por eso quiero hablar largo, tendido, sin cortar, sin editar mentalmente lo que pienso, porque si alguien merece un video así es ella. Y yo es la mejor luchadora de todo el wrestling en general. Y no lo digo para provocar, no lo digo para que se enojen, lo digo porque cuando uno ve wrestling de verdad, cuando uno ha visto años, estilos, empresas, épocas, cuando no consumes solo clips de Twitter o highlights de TikTok, te das cuenta de algo muy simple. Y yo no necesita absolutamente nada extra para ser relevante, porque su lucha ya habla por ella. Y aquí es donde empieza lo que a muchos no les gusta escuchar, pero me da igual, porque es parte del análisis real. No necesita chillar para ganar cosas como lo hace la chillona guarra esta de Mercedes Mone. Y esto no es casualidad. Mercedes basa gran parte de su presencia en el drama, en el gesto exagerado, en el grito, en el mírenme, y a mucha gente eso le encanta, perfecto y la alaban por alguna razón, pero no confundamos eso con ser la mejor. Y yo no grita, no sobreactúa, no te empuja la narrativa a la fuerza, simplemente entra, lucha y te deja claro quién es. Tampoco necesita ser el centro de atención como lo hace Rhea Ripley, aunque la verdad a mí me gustó que haya ganado los títulos con Iyo, es más, así está alejada de la órbita titular y de otras cosas. Rhea es un proyecto empujado hasta el cansancio, todo gira alrededor de ella, cámaras, ángulos, estética, poses, dominancia exagerada, y otra vez, eso vende, claro que vende, pero Iyo nunca ha necesitado que el show se construya alrededor de ella para destacar. Cuando comparte ring, no desaparece, no se diluye, no se pierde, al contrario, muchas veces eleva a la otra persona aunque el booking no esté de su lado. Y ni hablar de enseñar el trasero como otras pendejas como Toni Storm y Stephanie Baker. Y aquí sí voy a ser más agresivo, porque me cansa esta idea de que para ser relevante tengas que vender el cuerpo antes que el talento. Y yo no juega a eso. No necesita erotizar cada movimiento, no necesita que el foco esté en su culo para que la gente la recuerde. Su impacto viene de lo que hace, no de lo que enseña. Ahora, siendo brutalmente honesto, porque este video no va de fingir pureza, existe este pensamiento, existe esta conversación, y no la voy a esconder debajo de la alfombra. Aunque si bien le faltan tetas, un buen par de tetas con esa cara que tiene sería la mujer definitiva. Eso se dice, se piensa, se comenta, y ¿sabes qué es lo más cabrón de todo? Que incluso con eso, incluso sin cumplir el molde físico que a la industria le encanta explotar, sigue estando por encima de muchas que sí lo cumplen. Eso habla no solo de talento, habla de presencia, de aura, de algo que no se puede fabricar. Y aún así la rompe. La rompe cuando lucha 20 minutos. La rompe cuando lucha y da combates de 5 estrellas. La rompe cuando la ponen de relleno. La rompe cuando no es el foco. Eso no lo hace cualquiera. Es noble y dulce. Y esto es algo que muchos no valoran porque no vende clips virales. Y yo no transmite soberbia falsa, no transmite ego inflado, transmite respeto por el ring, por el rival, por el oficio, y eso se nota. Hay luchadoras que parecen estar luchando contra la cámara, y yo lucha contra la persona enfrente. Y la mejor que hace el moonsault. Aquí no hay debate. No es solo estética, es técnica, es timing, es limpieza, es caída, es seguridad. Hay moonsaults bonitos y hay moonsaults correctos, el de Iyo es ambas cosas. No parece forzado, no parece pose, parece natural, como si su cuerpo entendiera el movimiento mejor que muchas otras. Y ahora voy a seguir hablando porque este no es un video corto, porque el problema de Iyo Sky no es ella, es el entorno. Es una industria que prefiere gritos, culos, poses y personajes inflados antes que consistencia. Iyo es incómoda porque no encaja en el molde fácil. No es escándalo constante, no es polémica artificial, no es sexualización obvia, y por eso muchas veces la tratan como secundaria cuando no debería serlo. Y aún así, cuando suena la campana, se acabó la discusión. Puedes preferir a otra, claro. Puedes sentirte más atraído por otra, perfecto. Pero negar el nivel de Iyo es negar el wrestling mismo. Este video no es para convencer a nadie, es para dejar algo claro. Hay luchadoras que necesitan todo el circo alrededor, y hay luchadoras que son el circo, el acto principal y el recuerdo. Y yo pertenece al segundo grupo. Y podría seguir, y sigo, porque mientras más lo pienso más claro lo tengo. Cuando pase el tiempo, cuando se acabe el ruido, cuando ya no importe quién gritaba más o quién enseñaba más, lo que va a quedar es quién luchaba mejor.
y ahí y yo Sky va a estar arriba, aunque a muchos les arda. Y aquí es donde yo ya no entiendo cómo hay gente que sigue fingiendo que esto es debatible, porque no lo es, no cuando ves lucha con los ojos abiertos y no con el algoritmo diciéndote a quién aplaudir, porque Iyo Sky no necesita que le digan que es buena, ella lo demuestra cada vez que pisa el ring, cada jodido combate, incluso cuando el contexto es una mierda, incluso cuando el público está frío, incluso cuando el booking parece hecho para que no brille, y aún así brilla, y eso no es normal. Porque hay luchadoras que si no les dan el foco se pierden, se apagan, se vuelven una más, y yo no, y yo parece crecer cuando menos la quieren empujar, parece que mientras más la ignoran más fuerte lucha, más limpia, más directa, como diciendo no me importa lo que me des, yo voy a hacer mi trabajo mejor que todas. Y eso me emputa, porque debería ser al revés, debería ser la base, debería ser el estándar, pero no lo es, y por eso Iyo se siente fuera de lugar, como si estuviera en una industria que no está diseñada para alguien que lucha así, sin necesidad de circo constante. Y sí, vuelvo al punto, porque lo voy a repetir las veces que haga falta. No necesita chillar para ganar cosas como Mercedes Mone, no necesita ser el centro de atención como Rhea Ripley, no necesita enseñar el trasero como otras pendejas como Toni Storm y Stephanie Baker, y aún así está por encima. Y esto no es misoginia ni odio, esto es comparación de estilos, de prioridades, de qué se vende y qué se construye, porque Iyo vende lucha, no vende ruido, no vende pose, no vende morbo, vende credibilidad, y eso hoy parece valer menos que cualquier otra cosa. Y sigo pensando en eso, en cómo cuando todo esto pase, cuando ya nadie se acuerde de quién gritaba más fuerte o de quién tenía más foco, lo único que va a quedar es el archivo, los combates, la memoria, y ahí Iyo va a estar intacta, porque su trabajo no envejece mal, no depende de modas. Y podría quedarme horas diciendo lo mismo de distintas formas, porque así es como habla alguien cuando está convencido de algo, cuando no está actuando para una cámara, cuando no está buscando aprobación, cuando simplemente está sacando lo que lleva tiempo acumulando, viendo cómo se aplaude lo superficial mientras lo verdaderamente sólido se trata como secundario. Y eso es Iyo Sky para esta industria. Una constante incómoda que deja en evidencia a todo lo demás. Y es que de verdad, mientras más vueltas le doy, más claro veo que esto no es un tema de gustos, no es un tema de a mí me gusta más esta, no, esto va más profundo, esto va de qué entendemos por lucha libre y qué estamos premiando hoy, porque hoy parece que si no hay exageración, si no hay pose, si no hay algo que grite mírenme, entonces no existes, y Iyo existe incluso cuando no quiere existir para la cámara. Porque Iyo no actúa, Iyo no interpreta, Iyo no fuerza nada. Iyo simplemente es. Y eso en una industria llena de actuación barata se siente raro, se siente incómodo, se siente fuera de lugar, y por eso hay gente que no sabe cómo leerla, cómo procesarla, cómo venderla, porque no entra en la cajita fácil. Y vuelvo a lo mismo porque esto es mi video, porque en un video mío y puedo decir lo que me salga de la punta de la pija, además cada persona vuelve, se encabrona, se ríe solo y regresa al punto. Y yo no necesita nada, nada, ni empuje exagerado, ni drama constante. Ni foco artificial, ni morbo, y aún así está arriba. Y eso me da risa, porque hay quienes necesitan absolutamente todo para verse grandes, y aún así se sienten infladas, huecas, momentáneas, y yo con menos hace más, con silencio hace más, con minutos hace más, con nada hace más. Y aquí es donde me quedo pensando en cómo este tipo de luchadoras son las que se valoran tarde, cuando ya pasó el ruido, cuando ya no están en el foco, cuando ya no están en tendencia, y entonces la gente dice ah, sí, era buenísima, y no, no era buenísima, es buenísima, pero prefieren darse cuenta después. Y sigo hablando porque así es como funciona la cabeza cuando estás convencido, cuando no estás leyendo un guión bonito, cuando estás sacando todo lo que llevas acumulado de ver años de wrestling mal entendido, mal vendido, mal premiado, mientras el trabajo real se trata como algo secundario. Y Iyo Sky no es secundaria. Nunca lo fue. Nunca lo será. Es el tipo de luchadora que no necesita que el show se adapte a ella porque ella se adapta al ring, y eso es lo más puro que hay en este negocio. Y podría quedarme aquí horas, repitiendo lo mismo de 1000 formas distintas, porque eso es lo que hace alguien cuando siente que tiene razón, no porque quiera convencer, sino porque quiere dejar constancia, dejar registro, dejar claro que hubo alguien que lo dijo cuando todavía muchos no querían escucharlo. Y cuando todo esto termine, cuando el polvo baje, cuando el ruido se apague, cuando ya no importe quién vendía más poses o más espectáculo vacío, lo único que va a quedar son los combates, y ahí, sin excusas, sin narrativa, sin marketing, y Iyo Sky va a seguir hablando por sí sola. Y eso, aunque a muchos les arda, no lo cambia nadie.
Y es que aquí también entra otra cosa que a mí me da hasta risa, y lo digo riéndome, no indignado, riéndome de lo absurdo, porque cuando ves a alguien como yo y luego ves cómo la gente reacciona a otras luchadoras, te das cuenta de lo fácil que es distraer al público. Y no es como otras luchadores de Tiffany Stratton, oigan, y por cierto, hablando de esa morra, vaya pares tiene, ¿no? Pinches chichotas, jajaja, repitan conmigo, pinches chichotas, jajaja, xdd. El punto se entiende solo, no hace falta explicarlo, no hace falta justificarlo, el contraste es tan obvio que da risa como con unas cosas la gente pierde la cabeza y con otras, con la lucha real, con la técnica, con la constancia, parecen quedarse dormidos. Que nadie me malentienda, esto no va de atacar personas, va de señalar prioridades, va de señalar qué se consume, qué se premia y qué se ignora, porque mientras unos se quedan viendo el envoltorio, otros están construyendo algo que sí dura. Y yo Sky pertenece a ese segundo grupo. Y sigo, porque neta, no me cabe en la cabeza cómo hay gente que ve wrestling todas las semanas y aún así no distingue la diferencia entre alguien que depende del impacto visual y alguien que depende del ring. Y yo depende del ring. Siempre. Y eso no se puede fingir, porque el ring no miente. El ring no se deja engañar por poses. El ring no se deja engañar por marketing. O sabes moverte o no sabes. Y ahí es donde yo deja en ridículo a muchas narrativas, a muchos discursos prefabricados, a muchos empujes artificiales, porque cuando la campana suena, todo eso desaparece, y solo queda la lucha, y ahí es donde ella está cómoda, tranquila, segura. Y vuelvo a lo mismo otra vez, porque así es como se habla cuando estás encabronado pero convencido. Cuando todo pase, cuando ya no importe quién vendía más, quién gritaba más, quién posaba más, quién distraía más, lo que va a quedar es el archivo, los combates completos, no los clips, y ahí yo Sky va a salir limpia, intacta, sin depender de contexto. Y eso es lo que la hace peligrosa, incómoda y superior dentro de esta industria. Y sigo hablando, porque podría estar aquí toda la noche, porque este no es un discurso ensayado, es un desahogo, es el tipo de cosa que dices a las 3 de la mañana cuando ya no te importa quedar bien, cuando ya no estás midiendo palabras, cuando simplemente estás diciendo lo que llevas años pensando. Y lo repito una vez más, porque sé que esto va a ser clip, va a ser cita, va a molestar. Y yo Sky no necesita nada de lo que otros necesitan. Y aún así les pasa por encima y sigo hablando, no porque falte algo por decir, sino porque esto no se dice en 10 minutos, ni en 20, ni en el formato rápido al que esta industria ya acostumbró a la gente. Esto se dice repitiéndolo, rodeándolo, volviéndolo a decir desde otro ángulo, porque así es como se queda grabado. Porque el problema no es que yo Sky sea buena. El problema es que es tan buena que deja en evidencia a todo lo demás. Y eso incomoda. Incomoda a una industria que vive de vender narrativas prefabricadas, incomoda a un público que confunde reacción con calidad, incomoda a quienes necesitan que les digan cuándo aplaudir. Porque yo no pide permiso, no exige atención, no negocia su estilo para encajar, simplemente lucha. Y eso hoy parece casi un acto de rebeldía. Vivimos en un wrestling donde todo tiene que ser subrayado. Si alguien es dominante, te lo repiten 20 veces, si alguien es estrella, la cámara lo grita, si alguien importa, el show se arrodilla ante él o ella. Y yo no tiene eso. Y aún así, cada vez que entra al ring, se siente. No porque te lo digan. Porque lo ves. Porque hay una diferencia enorme entre alguien que actúa seguridad y alguien que la tiene. Y aquí es donde muchos se molestan, porque prefieren creer que todo es subjetivo, que todo es cuestión de gustos, que todo es debatible. No, hay cosas que no lo son. Puedes discutir carisma, puedes discutir conexión con el público, puedes discutir estética, personaje, presentación. Pero cuando alguien lucha mejor, eso no es una opinión, es un hecho técnico. Timing, transiciones, lectura del rival, uso del espacio, fluidez, credibilidad. Y yo domina todo eso sin hacerlo obvio, y eso es justo lo que la hace peligrosa para el discurso dominante, porque no te da clips fáciles, no te da frases gritadas, no te da poses congeladas para thumbnails. Te da lucha. Y eso hoy, irónicamente, vende menos que cualquier otra cosa. Por eso tantas veces parece invisible, secundaria, prescindible. Porque no entra en el molde del ruido constante. Pero el tiempo es cruel con el ruido. Y extremadamente justo con la calidad. Cuando revisitas combates años después, cuando quitas el contexto, cuando ya no importa quién estaba de moda ese mes, lo único que queda es, ¿esto sigue siendo bueno o no? Y yo Sky siempre pasa esa prueba. No porque tenga el físico perfecto. No porque tenga el empuje perfecto. No porque el show la proteja.
sino porque su trabajo no depende de nada externo. Y eso es lo que define a las verdaderas grandes. No las que necesitan que todo esté alineado, sino las que funcionan incluso cuando nada lo está. Por eso este video no es un ranking. No es una comparación vacía. No es una provocación barata. Es un registro. Acuérdense de esto. Cuando pase el tiempo, vuelvan aquí. Cuando el ruido ya no importe, miren quién sigue intacta. Porque Sky no está construyendo momentos virales. Está construyendo legado, aunque muchos todavía no lo entiendan. Y sí, podría seguir. Podría volver a decir lo mismo con otras palabras. Podría repetir cada punto desde otro ángulo. Porque así funciona cuando algo es verdad. No se agota, se reafirma. Y es que aquí es donde a muchos se les cae el discurso, porque cuando empiezas a comparar de verdad, no con fanatismo, no con clips sueltos, sino con combates completos, con constancia, con años encima, empiezas a notar algo que incomoda mucho. Hay luchadoras que llenan pantalla, pero no llenan el ring. Y no lo digo con odio, lo digo con cansancio. Porque hay luchadoras que cuando suena la campana parecen perdidas si no tienen una narrativa encima, si no tienen al público ya comprado, si no tienen al show empujándolas como si fueran intocables. Les quitas el contexto, y se cae todo. Moves lentos. Timing roto. Golpes que no convencen. Secuencias que parecen ensayadas pero no vividas. Y aún así, se les trata como si fueran el estándar. ¿Por qué? Porque venden imagen. Porque venden actitud. Porque venden presencia. Pero presencia no es lucha. Y Sky no vende presencia. Y yo la ejerce. Y ahí está la diferencia que muchos no quieren aceptar. Porque cuando pones a yo con alguien que depende del empuje, se nota quien carga el combate. Se nota quien ajusta. Se nota quien lee errores y los tapa. Se nota quien entiende el ritmo. Y eso no sale en thumbnails. Eso se nota cuando sabes mirar. Hay luchadoras que parecen peligrosas solo porque el booking te lo repite. Hay luchadoras que parecen dominantes porque todo el show se arrodilla ante ellas. Pero si las sacas de ese pedestal, si las pones en un entorno neutral, no sostienen el nivel. Y yo sí. Y yo puede luchar contra alguien mejor, igual o peor que ella y el combate sigue funcionando. Eso no lo hace cualquiera. Eso lo hace alguien que domina el oficio. Y aquí es donde muchos se ponen a la defensiva, porque sienten que esto es un ataque personal, y no lo es. Es un ataque a la mentira cómoda que se repite en esta industria. Que todo es igual, que todo es debatible, que todo depende del gusto. No. Hay gente que lucha mejor. Y hay gente que lucha peor pero vende más. Y cuando mezclas esas dos cosas, pasa lo que pasa. Se aplaude lo ruidoso y se ignora lo sólido. Por eso yo parece siempre fuera de lugar. Porque no encaja en la lógica del ruido. No necesita exagerar gestos. No necesita forzar reacciones. No necesita teatralizar cada segundo. Hace lo que tiene que hacer, y ya. Y eso, irónicamente, hoy se castiga. Porque el público moderno muchas veces no quiere ver lucha, quiere ver confirmación de lo que ya cree. Quiere que le digan quién es la estrella. Quiere que el show le explique qué sentir. Y yo no explica nada. Y yo demuestra. Y eso deja mal paradas a muchas otras que, sin el envoltorio, quedan expuestas. No porque sean inútiles, sino porque no están al mismo nivel. Y decir eso no debería ser controversial, pero lo es, porque toca egos, toca fandoms, toca narrativas que llevan años construyéndose. Pero el ring no miente. Nunca ha mentido. Nunca va a mentir. Y mientras sigamos fingiendo que todo es espectáculo y nada es técnica, vamos a seguir ignorando a gente como yo, hasta que sea demasiado obvio para seguir negándolo. Y ahí, como siempre, llegarán tarde. Y sigo porque aquí es donde el tema de verdad se pone incómodo, porque cuando empiezas a hablar de lucha libre femenina con honestidad, no con consignas bonitas, te das cuenta de que hay un elefante enorme en la habitación que nadie quiere señalar. El estándar está bajísimo, pero se finge que está altísimo. Y no porque no haya talento, sino porque el talento real no es lo que se está premiando. Se premia quien genera reacción rápida. Se premia quien llena redes. Se premia quien se vuelve meme, pose, estética, personaje fácil de consumir. Pero cuando pones lupa en el ring, ahí ya no todo aguanta. Y Sky aguanta todo. Aguanta ritmo lento. Aguanta ritmo rápido. Aguanta combates largos donde hay que contar una historia sin exagerar. Aguanta combates cortos donde tienes que dejar impacto en 5 minutos. Y aquí es donde empiezas a notar la diferencia con muchas otras, porque hay luchadoras que solo funcionan en un escenario específico. Si les cambias el ritmo, se pierden. Si les quitas la narrativa, se desinflan. Si no tienen al público ya comprado, el combate se siente vacío. Y yo no depende de eso. Y yo entra y parece decir, oye, dime qué tenemos y lo hacemos funcionar. Y eso, otra vez, no es carisma barato, es oficio.
Porque el oficio se nota en cosas que no se viralizan. Cómo se mueve entre spots, cómo ajusta distancia. Cómo hace que el golpe se vea fuerte sin matar a la otra, cómo vende sin exagerar. Cómo regresa el control del combate sin romper el flujo. Eso no lo notas si solo ves highlights. Eso lo notas si ves lucha de verdad. Y por eso hay gente que nunca va a entender a Io Sky, porque no la están mirando con ojos de lucha, la están mirando con ojos de producto. Y cuando miras wrestling como producto, claro que otras parecen más estrella. Pero cuando lo miras como lucha, la cosa cambia. Y aquí entra algo que a mí me da risa amarga. Hay luchadoras que, si no tienen un personaje exagerado, no tienen nada. Todo su valor está en el envoltorio. Y no es que eso esté mal, el wrestling siempre ha tenido personajes, siempre ha tenido espectáculo, pero el problema es cuando el personaje tapa las carencias, y aún así se les vende como completas. Y yo no tapa nada. Y yo no esconde nada. Si falla algo, lo arregla luchando. Y eso incomoda, porque deja expuestas a muchas narrativas artificiales. Porque cuando pones a Io con alguien que depende del show, muchas veces es Io la que sostiene todo, la que marca tiempos, la que ordena, la que hace que el combate no se caiga. Y luego, al final, los aplausos se van para otra. Y eso pasa una y otra vez. Y aquí es donde me pongo más pesado, porque esto es algo que llevo pensando años. La industria castiga a quienes no juegan al juego del ruido. Si no exageras, no vendes. Si no gritas, no destacas. Si no haces del combate una actuación constante, parece que no pasa nada. Pero hay una belleza brutal en alguien que no necesita nada de eso. Y Io Sky lucha como si confiara plenamente en el ring. Como si supiera que, tarde o temprano, eso es lo único que importa. Y eso se siente. Se siente cuando ves un combate suyo completo, sin distracciones. Se siente cuando ves como el público empieza frío y termina metido. Se siente cuando ves que, aunque el resultado no la favorezca, nadie se va diciendo fue un mal combate. Eso es consistencia. Y la consistencia es lo más difícil de lograr en este negocio. Hay luchadoras que tienen picos altísimos, pero también valles enormes. Y Io es una línea casi siempre sólida. Y eso, otra vez, no vende titulares, pero construye legado. Y aquí es donde yo empiezo a pensar en el futuro, no en el ahora, porque el ahora siempre está contaminado por el IP. Cuando pasen los años, cuando ya no importe quién era tendencia en 2024 o 2025, cuando alguien se siente a ver archivos completos, combates enteros, no clips, no momentos, ahí es donde Io va a crecer. Porque su lucha no depende del contexto, no depende de la moda, no depende del personaje, no depende del empuje, depende de ella. Y eso es rarísimo hoy. Y por eso sigo insistiendo, volviendo, repitiendo, porque esto es un stream mental, no un ensayo bonito. Cuando todo se cae, cuando el ruido se va, cuando el show deja de ayudarte, ¿qué queda? En muchas, queda poco. En Io, queda todo. Y eso es lo que la pone por encima. Y aquí podría empezar a desmenuzar estilos, una por una, comparando ritmos, comparando ejecución, comparando lectura de combate, y cada vez llegaría al mismo punto. Io entiende el ring como pocas. No porque sea perfecta, no porque no falle, sino porque sabe corregir. Y corregir en vivo es lo que separa a las buenas de las grandes. Y sigo, porque este video no tiene prisa, porque este tipo de reflexión no se hace en 10 minutos, porque esto no es para TikTok, es para quien quiera sentarse a escuchar a alguien que ya está cansado de fingir que todo es igual. No todo es igual. No todas están al mismo nivel. Y fingirlo solo empobrece la lucha. Y Io Sky no es una moda. No es un empuje del momento. No es un experimento. Es una luchadora completa en una industria que muchas veces no sabe qué hacer con alguien así. Y por eso sigo hablando, porque mientras más vueltas le doy, más claro lo veo. Y Io no necesita que la defiendas. Necesita que dejen de fingir que su nivel es discutible. Y eso, para mí, ya dice todo. Y sigo, porque hay algo que no se dice suficiente y que a mí me tiene agotado, y es esta idea de que toda crítica es odio. No. A veces la crítica es respeto por el oficio. A veces señalar que alguien es mejor que la mayoría no es atacar, es simplemente llamar a las cosas por su nombre. Y con Io Sky pasa eso. No es que las demás no valgan. Es que no todas están al mismo nivel, y fingir que sí lo están solo porque venden más, solo porque generan más reacción inmediata, es mentirse. Porque el wrestling no se mide solo en pops. No se mide solo en reacciones. No se mide solo en estética. Se mide en sostenibilidad. ¿Puedes sostener un combate cuando algo sale mal? ¿Puedes sostener un combate cuando el público no está contigo? ¿Puedes sostener un combate cuando la otra persona no está al nivel? Y Io puede.
Y eso es algo que no se aprende en promos, no se aprende en poses, no se aprende en redes sociales. Eso se aprende en el ring, fallando, ajustando, leyendo. Y aquí es donde muchas narrativas se caen. Porque hay luchadoras que, cuando todo está perfectamente armado, brillan. Pero cuando quitas una pieza, el castillo se desmorona. Y yo no necesita el castillo. Puede luchar en ruinas. Y eso es algo que muy pocas tienen. Y sigo dándole vueltas porque esto no es un argumento bonito, es una observación constante. Cuando yo entra al ring, el combate se siente real, no como una coreografía diseñada para verse bien en clips, sino como algo que fluye, que respira, que se adapta. Y eso hoy parece anticuado. Hoy parece aburrido para algunos. Porque hoy se quiere impacto inmediato. Hoy se quiere spot tras spot tras spot. Hoy se quiere que cada movimiento sea gifable. Pero el wrestling no nació para eso. Eso es una consecuencia moderna, no la base. Y yo lucha como si entendiera esa diferencia. Y eso la hace incómoda. Porque no grita mírame. Porque no exige atención. Porque no sobreactúa cada golpe. Simplemente hace que el combate funcione. Y aquí es donde empiezas a notar algo que a mí me molesta profundamente. Hay luchadoras que se sienten más grandes de lo que realmente son, porque todo alrededor está diseñado para inflarlas. Música, luces, cámara, narrativa constante. Y cuando quitas eso, queda poco. Y yo no necesita eso para sentirse grande. Se siente grande luchando. Y eso, otra vez, no se puede fabricar. Y sigo, porque cuando hablas de Io Sky no puedes evitar hablar del ritmo. Del ritmo interno del combate. Y yo sabe cuándo acelerar. Sabe cuándo frenar. Sabe cuándo dejar respirar al público. Sabe cuándo apretar. Eso es algo que no se nota hasta que lo comparas. Porque hay luchadoras que luchan siempre igual. Mismo ritmo. Misma intensidad. Misma estructura. Y eso cansa. Y yo cambia. Se adapta. Lee. Y aquí es donde el ring se convierte en examen final. Porque el ring no perdona. No perdona exageración mal puesta. No perdona tiempos mal leídos. No perdona ego. Y yo no lucha con ego. Lucha con control. Y ese control se nota incluso cuando pierde. Incluso cuando no gana títulos. Incluso cuando no es prioridad. Porque el nivel no desaparece. Y eso es algo que yo no veo en muchas otras. Veo mucha dependencia del contexto. Veo mucha dependencia del personaje. Veo mucha dependencia del momento. Y yo no depende del momento. Y por eso, aunque no siempre esté arriba en la cartelera, siempre está arriba en el ring. Y aquí es donde yo me pregunto algo que nunca nadie responde bien. ¿Por qué premiamos más lo que grita que lo que sostiene? ¿Por qué celebramos más lo llamativo que lo consistente? Porque la consistencia no vende clips, no vende polémica, no vende discusión fácil, pero construye algo más pesado, credibilidad. Y yo tiene credibilidad. Y eso hace que, cuando entra, no tengas que suspender tu incredulidad. No tienes que convencerte de nada. Simplemente lo aceptas. Y eso es rarísimo hoy. Y sigo, porque esto no es un discurso cerrado, es una espiral. Mientras más lo pienso, más veo que Io Sky representa algo que esta industria está perdiendo. Confianza en la lucha misma. Confianza en que no necesitas adornarlo todo. Confianza en que el ring basta. Y eso va contra todo lo que hoy se empuja. Hoy se empuja el exceso, el gesto, el ruido. Y yo empuja el trabajo. Y por eso no va a ser comprendida por todos. Y está bien. Porque las mejores nunca lo son en su momento. Siempre se entienden tarde. Siempre se revalorizan después. Y yo no quiero hablar de Io cuando ya no esté. Quiero hablar ahora, cuando todavía hay gente fingiendo que esto es debatible. Porque no lo es. Y aquí sigo, porque este video no es una reseña, es un archivo mental. Es dejar constancia de que alguien lo dijo sin pedir permiso. Que alguien vio más allá del ruido. Que alguien entendió que el wrestling no es solo show, es estructura, es ritmo, es lectura. Y Io Sky tiene todo eso. Y sí, tiene defectos. Claro que los tiene. No es la más carismática fuera del ring. No es la más protegida. No es la más vendida. Pero dentro del ring, es otra cosa. Y ahí es donde todo se decide. Y sigo porque puedo, porque este formato lo permite, porque no tengo prisa, porque esto no es un short, porque esto es alguien hablando sin filtros, sin reloj, sin algoritmo marcando tiempos. Y Io Sky no necesita que la defiendan. Necesita que dejen de fingir que su nivel es normal. No lo es. Y mientras más vueltas le doy, más claro lo veo. Cuando todo lo superficial se caiga, cuando el wrestling vuelva a mirarse a sí mismo, luchadoras como Io van a ser el punto de referencia. No las más ruidosas. No las más virales. Las más sólidas. Y eso es lo único que de verdad importa. Y ya para cerrar, porque aunque podría seguir hablando horas y horas, aunque podría repetir lo mismo de 1000 formas más, la realidad es que todo se resume en algo muy simple.
Y Io Sky no necesita nada de lo que esta industria suele exigir para validar a una luchadora. No necesita gritar. No necesita poses exageradas. No necesita ser el centro del universo. No necesita vender morbo. Y aún así, cuando suena la campana, se acaba la discusión. Puedes discutir gustos, puedes preferir estilos, puedes sentirte más atraído por otra propuesta, todo eso es válido, pero lo que no es debatible es el nivel. El nivel se ve, se siente, se nota, y el de Io está ahí siempre, incluso cuando el contexto es malo, incluso cuando el booking no ayuda, incluso cuando no es prioridad. Y eso, para mí, es lo que define a las mejores. No quien brilla cuando todo está a favor, sino quien se mantiene cuando todo está en contra. Con el tiempo, cuando el ruido se apague, cuando las modas pasen, cuando los empujes artificiales ya no importen, lo único que va a quedar son los combates completos, no los clips, no los momentos virales, no las poses congeladas. Y ahí, sin excusas, Io Sky va a seguir viéndose igual de bien. Este video no era para convencer, era para dejar registro. Para decirlo claro. Para decirlo sin filtros. Porque hay luchadoras que necesitan todo alrededor para sentirse grandes. Y hay luchadoras que, con solo luchar, dejan en evidencia a todas las demás. Y Io Sky es de esas. Y eso, aunque a muchos les arda, no lo cambia nadie. En fin, los dejo hasta aquí. Si estuviste conmigo desde el principio, espero te hayas divertido. No estés de acuerdo conmigo con algo que comente, y si dije algo que moleste o no estén de acuerdo, déjamelo saber en comentarios, que estaré muy contento de leerlos. Con cada comentario me ayudan muchísimo. No olvides darle like y suscribirte. Muchas gracias por ver este video.